Hola, cordial saludo para todos. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo hoy, Día del Reposo, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, a todas partes donde está llegando nuestra señal por el favor de Dios. Es un gusto realmente y un privilegio volver a encontrarnos este fin de semana para compartir la preciosa palabra del Señor en el libro de los Romanos, donde estamos trabajando desde hace ya algunas semanas. Ha sido de total bendición realmente este estudio nuevamente que estamos haciendo perdón, del libro de los Romanos, porque trae cada vez que nos exponemos a la preciosa palabra del Señor cosas nuevas y maravillosas que ciertamente pasa uno por alto la primera y la segunda vez que revisa uno estos temas. Hasta aquí el apóstol Pablo, en estos 8 primeros capítulos del libro precitado, el apóstol ha venido trabajando lo que es la fe y lo que es la salvación y lo que es la justicia. Es un tema transversal, es un común denominador, estos 3 puntos que el libro de los Romanos nos invitan a estudiar. Pero de una forma insospechada, el apóstol cierra el capítulo 8 hablando de los temas que estamos viniendo y continúa hablando de salvación, pero desde una óptica diferente. No sabemos exactamente por qué el corte tan abrupto. Si ustedes ven los primeros 8 capítulos, nos damos cuenta que el apóstol sigue como un hilo, pasa de un tema a otro totalmente encadenado, pero aquí en este caso nos damos cuenta de que no es así. No sabemos exactamente la razón por la que hace este salto insospechado realmente, y solamente nos queda como pensar y revisar qué fue lo que está sucediendo. Recordemos que en esa época no había imprenta y que los libros todos eran manuscritos, mejor hasta pintados, si se quiere, por las características del idioma que se utilizaba originalmente en la transcripción de la palabra. Recordemos también que el apóstol Pablo no escribía exactamente sus libros, sino que tenía un amanuense, un escribiente, a quien él le dictaba. Se me ocurre a mí pensar que todo este tema que había venido dictando durante seguramente varias semanas a su escribiente, hizo un alto para hacer cualquier cosa, de pronto alguna diferente, y regresó unas horas o unos días después de esta pausa y se puso a pensar, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y se le ocurrió hablar de este tema sin previo aviso. Continúa, por supuesto, hablando de salvación, como lo dije hace un momento, pero desde una óptica diferente, y lo vamos a observar aquí. Así es que hoy les invito, siéntense en la comodidad de su casa. Les damos de antemano las gracias por habernos permitido llegar hasta la intimidad de su hogar para compartir este sencillo mensaje del poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Así es de que tome lápiz, tome papel, tome su Biblia y revisemos este capítulo 9 que comenzamos hoy apasionadamente a estudiar. Vamos a estudiar los primeros 13 versos y dicen de la siguiente manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la filiación, la gloria, los pactos,
la promulgación de la ley, el servicio del tabernáculo y las promesas de quienes los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos descienden de Israel, los que descienden de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, aunque no habían nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, según está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta aquí. Empecemos a desmenuzar la palabra de lo que el apóstol quiere comunicarnos acá. Les decía que toma este tema, que ciertamente es de salvación, pero se dedica a hablar, como ustedes lo acaban de escuchar y yo de leer, que habla es de los hijos, de los israelitas, y habla tantas cosas que nos llama la atención precisamente saber por qué está tan triste este apóstol. ¿Qué es lo que le está sucediendo? Y comienza diciendo: verdad digo. ¿Qué significa verdad? Él comienza este capítulo diciendo: voy a hablar verdad, lo que quiere decir consecuencialmente que no va a mentir. No conocemos realmente mentiras de Pablo en su ministerio, pero nos llama poderosísimamente la atención cómo comienza este capítulo diciendo: voy a hablarles verdad, como si en alguna ocasión no lo hubiese hecho. No es eso realmente, sino lo que está diciendo: lo que estoy a punto de decirles es verídico, es verdad. Y continúa en segundo lugar diciendo: y lo digo en Cristo. Son 5 puntos que él está recalcando en este primer verso respecto de lo que él va a hablar. Va a decir primeramente que va a hablar verdad, y lo está diciendo en el nombre del Señor Jesús. No, digamos, aquí está jurando, pero está poniendo el nombre del Señor Jesucristo de por medio, con fundamento en la verdad que va a expresar desde lo más íntimo de su ser. El apóstol Pablo realmente nos sorprende cada vez que da una expresión, porque él es profundo, él es preciso, él es la persona a la cual el Señor se le reveló de una forma tan sorprendente, y con temor y temblor dice en algunas otras ocasiones: voy a dirigirme a ustedes. Y aquí está diciendo: les voy a hablar verdad, y lo voy a hablar delante del Señor Jesucristo. Segunda. En tercer lugar, retiñe nuevamente, afirma con vehemencia lo que él va a compartir, diciendo: no miento. Está diciendo verdad, lo digo en el nombre de Cristo, y repite nuevamente: y no miento respecto de lo que voy a decirles. Es verdaderamente sorprendente que en 5 ocasiones está diciendo: créanme que lo que les voy a decir es cierto. Y si por casualidad ustedes no lo creyeren, yo tengo la convicción de que esto es verdad,
y lo dice a continuación, que es el cuarto aspecto. Dice, mi conciencia, el ser íntimo mío, todo lo que yo soy, lo que pienso, lo que siento, quiero expresárselos porque son verdades que quiero comunicarles. Desde lo más íntimo de su corazón, entonces, el apóstol está hablándonos y está aquí hablándonos a los creyentes en Roma de que lo que va a decir es cierto, pero nos interesa saber qué es lo que quiere decir, que con tanta puntualidad, vehemencia, precisión, quiere decirnos que es cierto. Y como si fuera poco, dice, mi conciencia da testimonio conmigo, está diciendo, desde lo más íntimo de mi ser, mi conciencia y yo vamos a hablar verdad. Y pone por segunda vez el nombre de Dios para manifestar lo que va a decir cuando expresa, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Pablo, ¿qué es lo que quieres decirnos que con tanta precisión y con tanta vehemencia quieres decirnos que es cierto? Bueno, pues tiene que ser muy importante lo que nos va a decirnos para que en 5 veces retiña de que lo que quiere decirnos es verídico. Y la respuesta la tenemos en el verso 2. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pasa el apóstol entonces a decirle a su amanuense esto que él está escribiendo. Está diciendo que tiene profunda tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué tienes tanto dolor en tu corazón? ¿Por qué quieres reteñirnos de lo que vas a decir respecto a la forma vehemente como lo estás expresando? Continúa diciendo, porque deseara yo mismo ser maldición. Esta versión mía dice anatema. Anatema es una palabra que no utilizamos mucho en el lenguaje español corriente, pero sí lo encontramos varias veces en el español bíblico. Anatema significa maldición y está diciendo, deseara yo mismo ser maldición. Esto es, separado de Cristo además, ser maldición y apartado de Cristo. ¿Qué es lo que sucede, Pablo? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decirnos? Y continúa diciendo, por el bien de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Está expresando un profundo dolor en su corazón por la forma como sus parientes en la carne, estos son los israelitas, han tratado el nombre de Yahshua, han tratado las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo está diciendo aquí. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema y separado de Cristo, por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Qué es lo que le ha pasado a ellos respecto del Señor Jesucristo? Que se han vuelto sordos y se han vuelto ciegos, porque ni oyen, ni ven, ni entienden la magnitud de lo que Él les está enseñando respecto de Yahshua de Nazaret. Ese es el dolor, esa es la tristeza, ese es el profundo dolor que tiene en su corazón, que sus hermanos en la carne, en la sangre, los israelitas, y en este caso les está hablando a israelitas en Roma, respecto del Señor Jesucristo, sobre lo cual ellos se han hecho sordos
y ciegos, porque hasta el día de hoy, como ustedes bien lo saben, muchos de los israelitas no reconocen al Señor Jesucristo como su Señor único, suficiente Salvador de su vida y lo que es más importante, como Dios mismo. Ese es el temor, ese es el dolor, y por eso está diciendo, les digo la verdad, los digo delante de Cristo, lo digo en el nombre del Espíritu Santo, que tengo profundo dolor y me sería mejor ser maldición y apartado de Cristo, en el entendido de que ustedes se han hecho sordos y ciegos para oír este sencillo mensaje del poderoso evangelio de Cristo Jesús. Este mensaje de Cristo nos habla precisamente de que, a pesar de que el pueblo de Israel tenía promesas, como lo vamos a ver más adelante, estaban ellos expectantes del Mesías venidero. Cuando lo vieron, no lo creyeron. Dice las Sagradas Escrituras, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Wow! ¿Y por qué no lo hicieron? Por muchas razones que ya las he expresado en otras ocasiones. Una de ellas es que ellos esperaban un paladín, un héroe que los libertara de la esclavitud, de la forma tan miserable como Roma los trataba. Toda la historia del apóstol Pablo lo vamos a ver, lo hemos venido viendo y lo vamos a ver. No ha sido fácil para él predicar la palabra del Señor. Recordemos que hasta con Pedro tuvo también sus conflictos, y él, siendo un erudito, siendo un estudioso, habiéndose educado en las cosas del Señor a los pies de Gamaliel, que era el maestro por excelencia, el Harvard de la época, resultó que consideró que los demás apóstoles no le habían aportado nada cuando él comienza en su ministerio. Pero aquí el apóstol está dictándole a su amanuensia, a su escribiente, escriba el dolor que tengo, que me sería mejor ser maldición y apartado de Cristo, en el entendido de que mis hermanos, los israelitas, conocieran al verdadero Dios. Dice el apóstol aquí mismo, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la filiación, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio del tabernáculo y las promesas, de quienes los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El pueblo de Israel, mis amados hermanos y amigos que hoy nos sintonizan, es un pueblo destinatario de todas las promesas de Dios. Es un pueblo privilegiado. Dios se fajó con el pueblo de Israel y le hizo grandes y preciosas promesas. Y ellos son los destinatarios de ello, y a pesar de todo esto, ellos no han sido capaces de reconocer al Señor Jesucristo, el autor de esas promesas. En primer lugar, dice que son israelitas. Todos los israelitas entonces aquí están incluidos, pues fueron destinatarios, pero más precisamente no todos, sino algunos que fueron escogidos por Dios. Y resulta que Él les está diciendo aquí que son israelitas, de los cuales estas que voy a decir, estas manifestaciones, son las promesas que le hizo el Señor para un pueblo sacerdotal, un pueblo de reyes y de sacerdotes, como lo dicen nuestras escrituras. Y aquí dice, de los cuales son la filiación.
Aquí cuando nos habla de filiación nos está hablando, como lo dije hace unos instantes, está hablándole a hijos. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. ¿Todos los israelitas son creación de Dios? Sí. Pero no todos son hijos de Dios, y eso es lo que está diciendo cuando nos habla de la filiación. La filiación entonces es natural cuando se es hijo por naturaleza o se es hijo por adopción. Aquí es una de las veces, si no la única, en donde Pablo está hablando de que hay hijos adoptivos. Cuando nos habla de la filiación, entonces está hablando de que son hijos. Y no todos, como lo estamos diciendo, los israelitas son hijos. Ustedes van a tener muchas preguntas después de que veamos esto, y seguramente van a coger la prensa del día de hoy y van a decir, pero ¿cómo un pueblo llamado escogido se ha metido en una guerra? Pues el pueblo de Israel toda la vida ha estado en guerra por una tierra que el Señor les entregó. Dice la palabra del Señor que toda esa franja se las entregó, pero la dureza del corazón, las negociaciones y la desobediencia del pueblo de Israel los llamó a perder todo eso, y por eso les ha tocado que todo el tiempo pelear a partir de 1948, donde se declaró el Estado de Israel, pelear con todos sus vecinos para poder estar allí. No quiero meterme hoy en ese tema de la guerra porque es un tema diferente al que estamos hablando, pero tampoco lo puedo ignorar porque es lo que está pasando justamente en este tiempo. Entonces está diciéndonos el Señor que, Pablo le está dictando a su amanuense que escriba que los israelitas son los destinatarios de esas promesas, aunque no todos, porque solamente esas promesas son para los hijos según la filiación. En segundo lugar dice, según la gloria. Y esa gloria nos habla es precisamente de la presencia misma de Dios, de la gloria Shekinah que hablamos y leemos a veces en las Sagradas Escrituras. Es la presencia gloriosa, la manifestación presencial de un Dios delante de su pueblo, en un templo. Continúa diciendo que esos hijos son destinatarios de los pactos que Dios hizo con algunas personas. Y cuando hablamos de pactos, estamos hablando de personas igualmente. Recordemos el pacto que hizo Dios con Noé y el arco iris, en donde le prometió que no volvería a destruir la tierra por agua. El pacto que hizo con Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto con Moisés, la ley. El pacto con David, le prometió a David precisamente que siempre estaría sentado en el trono un descendiente suyo, porque era su voluntad. Pactó los pactos con Josué, que atravesaría el Jordán y entraría a Jericó, y ustedes conocen el resto de la historia, y si no, les invito a que la conozcan también. El pacto con Salomón, le dijo que no habría realmente un hombre más sabio ni más rico, y se lo cumplió. Sin embargo, ustedes conocen cómo termina Salomón. La idea es que no terminemos nosotros iguales como los desobedientes hijos de Israel, sino que nosotros logremos entender que todas estas promesas hoy se han extendido a nosotros, pero el apóstol está hablando aquí precisamente del pueblo de Israel, y es más específico de los hijos de Dios que hay en Israel. Dice también la promulgación de la ley. Estábamos hablando precisamente de la ley de Moisés. El Señor le entrega a Moisés la ley y le dice: estos son mis estatutos y los que los cumplan estarán conmigo. Y continúa diciendo el servicio del tabernáculo.
El sacerdocio mismo se los entregó y les dijo cuál es la forma. El libro de los Levíticos nos habla ampliamente de todo el servicio sacerdotal, porque estaba inicialmente en cabeza de los levitas. Pero hoy tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, único y suficiente Redentor de nuestras vidas. Y nos ha hecho extensivas todas esas preciosas y maravillosas promesas a quienes hoy le hemos confesado como Señor único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Nos habla también de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Pues muchas personas son de los patriarcas. Unos de ellos podríamos hablar de Moisés, de Abraham, también de los hijos de Israel, los 12 hijos. Esos son conocidos como los patriarcas. Ellos fueron precisamente los destinatarios, los hijos de Dios de Israel, a quienes les hizo estas preciosas y maravillosas promesas. Y repetimos, el pueblo de Israel de una forma absurda las ha rechazado. Por eso el Señor tuvo que abrir un espacio adicional, y gracias a Dios que Pablo nos enseña a nosotros, quien decidió por mandato de Dios ir a predicarle a los gentiles, usted y yo, que no pertenecemos sanguíneamente del pueblo de Israel, sino que fuimos injertados en ellos por la fe. Bueno, pues de esto es que está hablando el Señor Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que tiene un profundo dolor, que tiene su corazón partido, como diría la canción, pero la verdad es que encontramos más que justificado el profundo dolor que tiene el apóstol cuando ve que los destinatarios de las promesas y de todos estos servicios que acabamos de mencionar, que son para el pueblo de Israel destinatarios para todos, pero solo los que decidieron reconocer al Señor Jesús de Nazaret, Yahshua de Nazaret, como se conoce en las Sagradas Escrituras, pues que es el nombre original del Señor, no fue por el pueblo de Israel apreciado como Dios. Y aquí en el verso 5 nos dice precisamente, dice que los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, quien es Dios. No hay un lugar más claro en donde el apóstol Pablo afirme que Yahshua de Nazaret es Dios. Aquí en el verso lo dice con claridad meridiana. Dice, y de los cuales según la carne, según los ancestros, recuerden que el Señor viene de la tribu de Judá precisamente, donde dice que es la ascendencia del Señor Jesús, donde nace Cristo, quien es Dios. Amén, aleluya, gloria a Él, gloria a Él, sobre todas las cosas, y bendito Él por los siglos. Amén. Aquí lo que está sucediendo es algo sorprendente, si ustedes ya se han dado cuenta. Sigue hablando de salvación, por supuesto, porque es el tema del libro de los Romanos, pero aquí lo aborda desde una arista diferente y dice, no todos los que son israelitas son hijos de Dios. No todas las personas que llevan la sangre, no es de sangre esta cuestión, sino es de la voluntad de Dios quien llamó, y aquellos que escucharon atentamente y obedecieron son estas preciosas y maravillosas promesas. Continúa el apóstol diciendo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que sea mentira todo lo que dice este sagrado libro. Lo que pasa es que la desobediencia y ser tardos para oír y para ver en el pueblo de Israel no les ha permitido, su ceguera, tienen como un velo puesto y no les han permitido que reconozcan que Yahshua de Nazaret es Dios, el precioso Hijo de Dios y Dios mismo. Es extraordinario. La pesadumbre, el dolor y la tristeza también la podría tener usted, como la tengo yo,
¿Cómo es posible que el Señor deja consignado todas estas preciosas y maravillosas promesas y dice quiénes son los destinatarios y aún así el pueblo de Israel no lo reconoce? Vemos a la ortodoxia allá hablando de Dios y demás, pero no hablan del Señor Jesucristo. Hablan de la segunda venida. Dicen que el Mesías va a venir, pero ya vino y no lo vieron. A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Bueno, pues continúa el apóstol dictándole a su amanuense apreciado, dice, pero no es que la palabra haya fallado. No, no es eso. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Y aquí precisa el Señor que no todos son escogidos. Muchos son llamados, dice. Todos, de hecho. Él no excluyó a nadie, pero solamente los que lo reconocieron al Señor Jesús son los que son los destinatarios de estas promesas. Continúa diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí nosotros tenemos que hacer un alto y ir a escudriñar nuevamente la palabra del Señor por allá en el libro del Génesis, en donde precisamente el Señor en el capítulo 12 le hace una promesa a Abraham y le dice que tendrá descendencia y le dice que en él serán benditas las naciones y que serán multitudes que ni siquiera él podrá contarlas, como no puede contar las estrellas o no se pueden contar los granos en la arena del mar. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, y no por el hecho de ser descendientes del mismo Abraham son los llamados, sino que, ¿por qué dice eso? Pues la desobediencia precisamente en la promesa que hay de que Abraham tendrá un hijo, y Sara se le ocurre la maravillosa idea, para desgracia del pueblo de Israel, decirle a su marido que se allegue a su esclava Agar, y él obedientemente lo hace y nace Ismael, enemigo furibundo durante toda la historia del pueblo de Israel, a pesar de ser hijo de Abraham, pero en él no estaba la promesa. ¿En quién estaba la promesa? Continúa la historia y ustedes recordarán que estando Abraham en su casa con su esposa Sara, se acercan tres preciosos caminantes. El mismo Señor se presenta con Abraham y dos ángeles, comen, comparten viandas y le dice el Señor que su esposa va a tener un hijo de él. Y resulta que la señora Sarita, que era muy diligente según ella, estaba oyendo detrás de la carpa en donde estaba hablando Abraham con los tres preciosos visitantes y se ríe de esa promesa y se dice a sí misma, ¿volveré yo a tener la pasión? ¿Volveré yo a tener esto cuando ya la costumbre de las mujeres había pasado en Sarita? Cuando ya se acercaba a los 90 años, cuando había sido estéril durante toda su vida, Dios viene y le dice, sí, dentro de un año, por esta época, vas a concebir un hijo, el hijo de la promesa. Y en ese sí precisamente está lo que estamos nosotros hablando. Continúa diciendo, esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son contados como descendientes. Y continúa el relato diciendo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. ¿Cuál era esa promesa? Dentro de un año, dice. Dentro de un año, dice, en Isaac te será llamada
descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, los que son hijos de las promesas, son contados como descendientes, porque la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año, vendré y Sara tendrá un hijo. Ese se llamará, ¿cómo? Isaac, que significa risa. El Señor le dice: ¿por qué has reído, Sara? Y dice: yo no, Señor, yo no he reído. Mire a quién le está mintiendo Sara. Y dice: has reído, pero la promesa sigue ahí, y le pondrás a tu hijo risa, Isaac. Y ese sí es el hijo de la promesa. Sara muere y Abraham se casa nuevamente con una segunda esposa al haber enviudado, y tiene 6 hijos más. 6 hijos. Su esposa se llamaba Setura. Tiene 6 hijos. Y entonces aquí precisamente subyace la pregunta: ¿y qué pasó con los otros 7 hijos? Ya ustedes saben qué pasa con Ismael. Ya saben ustedes que la promesa está sobre Isaac. Pero los otros 6, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que Abraham es un hombre supremamente rico, y a cada uno lo bendice y le da camellos y le da ovejas y le da gente y le da ganado, y le dice: y váyase lejos, porque él sabía que esa tierra era para los descendientes de Isaac. Aquí lo dice en la palabra, dice: en Isaac te será llamada descendencia, verso 7 del que estamos estudiando. Esto entonces es, no que los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino aquellos que deciden, como usted y como yo, gracias a que se nos abre un espacio por el ministerio del apóstol Pablo, que decide ir a predicarle a los gentiles. Usted y yo hoy podemos predicar la preciosa palabra del Señor. Es extraordinario lo que estamos viendo aquí. Sí, es abrupto, como dijimos al inicio, el cambio de lo que está haciendo el apóstol, pero no es menos cierto que las cosas en el Señor son sí y son amén. Y de hecho dice: en Isaac es que te será llamada descendencia. Pues Isaac tiene hijos también, y de la descendencia de Isaac pues nace Jacob, recordemos, y tiene a sus 12 hijos, que son los patriarcas también conocidos, y resulta que son precisamente las 12 tribus de Israel donde se comienza. Dios le cambia el nombre a Jacob después de haber luchado con él en Peniel, y resulta que lo hiere en el muslo precisamente, y dice que cojea por un tiempo, pero la verdad es que Dios lo bendice, y de ahí viene toda la descendencia del pueblo de Israel. Entonces dice el verso 9: porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año, vendré y Sara tendrá un hijo. Veremos eso en Génesis 18, y recordemos que Isaac significa risa, por la risa de Sara respecto de la promesa del Señor. Por supuesto, Sara también, cuando tiene a este hijo, que lo llama específicamente Isaac, como es instruida, resulta que hay pugna entre Ismael e Isaac, y resulta que Ismael, por ser mayor que Isaac, pues lo menosprecia y lo molesta y le hace toda clase de vejámenes. Entonces Sara decide sacar a su esclava, porque era la dueña de esa esclava, y la echa de la comunidad con la que comparte. Pero recordemos que eso causó mucho dolor a Abraham, porque si bien es cierto, es producto de la desobediencia,
era su hijo, de hecho su primogénito. Pero sobre él no hay esta promesa, aunque lo bendice de tal manera, dice la palabra del Señor, con pozos de asfalto. Y miren ustedes todos los pozos de petróleo o de asfalto, si se quiere, que hay en toda Arabia, los Emiratos y todo eso. Todos ellos son descendientes de Ismael. Ismael también tuvo 12 hijos y son las tribus árabes, enemigos acérrimos del pueblo de Israel a causa de la desobediencia de Abraham. Si ustedes examinan el Corán, que es el libro sagrado de ellos, van a encontrar la historia de Abraham allí y también hablan del Señor Jesús. Bueno, pues hasta aquí lo que estamos tratando de comunicar en este día de hoy. Hay 4 versos más, pero lo que quisimos decir es precisamente, no por el hecho de ser israelita se es destinatario de las promesas, no por el hecho de ser descendiente del mismo Abraham, porque ustedes si le preguntan a cualquier israelita, ellos van a decir que son descendientes de Abraham. Y si vamos un poco más allá, todos los árabes también van a decir que son descendientes de Abraham y todos tienen razón. Sí es cierto, sí lo son, pero lo que no es cierto es que la promesa es sobre los hijos de Isaac y con descendiente de sus hijos. Y aquí, y gracias a todo lo que hemos hablado hoy, nosotros pudimos ser injertados en el olivo que es Israel, y nosotros somos destinatarios también de estas promesas porque fuimos adoptados, fuimos incluidos dentro del pueblo de Israel. Por eso nosotros no maldecimos a Israel. Pueden equivocarse seguramente, pero lo cierto y lo real es que pertenecemos espiritualmente al pueblo de Israel, y por lo tanto todas las promesas contenidas en este sagrado libro nos pertenecen. Dice el verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, aunque no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino porque Él llama. Así que quien nos ha llamado es el mismo Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, según está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ustedes conocen la pugna que hubo entre Jacob y Esaú a causa del título de primogenitura y un dichoso plato de lentejas. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Así es de que lo que hemos visto es que el pueblo de Israel es destinatario, todo el pueblo no lo es. Y esa es la razón del profundo dolor y la tristeza en su corazón, y por eso ratifica, hablo verdad, lo hablo delante de Cristo, lo hablo y mi conciencia me lo da, y por si fuera poco pone al Santo Espíritu de Dios de presente, del dolor tan terrible que tiene Pablo por el desprecio que ha hecho el pueblo de Israel de este sencillo mensaje de Cristo Jesús el Señor, Yahshua de Nazaret. Somos privilegiados, somos llamados, somos escogidos, somos hijos de Dios por la promesa que hay. Pero no quiero terminar esto sin leer la parte final del verso 8, en donde aquí en el verso 7 dice, yo quisiera por el favor de mis hermanos en la carne que fuera maldición, pero eso nunca es cumplido por Pablo. Es un anhelo que él debiera tener, una expresión, no tanto un anhelo, porque él aquí con claridad dice en el verso 8, en el capítulo 8 y verso 38 que veíamos la semana pasada, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por lo cual estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga amén junto conmigo. Amén. Bueno, hemos llegado nuevamente al final de esta enseñanza con el ánimo exclusivo de que usted llegue a la profundidad, lea la palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios está a pedir de boca. Usted la encuentra supremamente barata, la encuentra la Biblia desde 10,000 pesos, en cartulina, en papel periódico. No necesita ser, pero también hay otras Biblias hasta de $120, que son las Biblias de estudio, que dicho sea de paso nadie estudia. Yo les preguntaría a ustedes hoy, ¿cuántas veces ha leído totalmente, de pasta a pasta, usted la Biblia? ¿Muchas manos arriba? ¿Una vez? ¿2 veces? 3 veces. ¿Cuántas veces la ha leído totalmente? Conocí a un hombre, Patricio Symes, que leyó la Biblia 50 veces, una vez cada año, 50 veces. Y alguna vez que le preguntábamos con algunos otros compañeros ministros por algo, él decía con mucha humildad que él no sabía de la Biblia, y si alguien sabía de Biblia era ese varón. Bueno, pues quiero decirle que, y lo invito a que lea la Biblia de pasta a pasta. Es un desafío, no es fácil, pero tómese un año para leerla. Hay guías donde usted puede leer al mismo tiempo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el mismo día, y en un año va a poder leerla. Quiero decirle que es una invitación. ¿Y por qué me atrevo a hacerle esa pregunta? Por las preguntas que me hacen. Muchas veces me la hacen por el chat, me la hacen al correo de la iglesia, o me la hacen a mí particularmente, haciéndome preguntas sobre, pastor, ¿dónde encuentro tal pasaje de la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso me indica a mí que nunca ha leído la Biblia, porque eso no dice la Biblia. Y le tengo que decir, no sé dónde dice eso. Y es la verdad, porque no lo dice. Entonces, pero sí que dice al respecto. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová. Bueno, ustedes conocen el resto. Así que tomémonos un tiempo para orar y darle gracias al Señor por un llamado que nos hizo. Gracias, entre comillas, al rechazo que hicieron los destinatarios de las promesas. Fíjense que estas promesas no se las hizo a los Estados Unidos de América, ni a Rusia, ni tampoco a los argentinos, ni a los españoles. Se las hizo al pueblo de Israel. Y nosotros somos hoy destinatarios de estas promesas, porque aquí lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que murió por ti en la cruz del Calvario, que ha perdonado tus pecados por el derramamiento de su sangre y que por su llaga fuimos todos curados, el Señor nos hace hijos. Y si no lo has hecho antes, repite conmigo esta sencilla oración. Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo humanado a morir por mí en la cruz del Calvario, porque al derramar hasta la última gota de su sangre allí en ese lugar, perdonaste mi pecado. Yo me arrepiento por haberte ofendido, me arrepiento por mi pecado y te pido perdón. Reconozco que el Señor Jesús resucitó por el poder del Espíritu de Dios y que está sentado a la diestra del Padre y que regresará. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Te doy gracias por hacerme destinatario de tus preciosas y maravillosas promesas a raíz de que el pueblo de Israel te rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
pero yo te he recibido y tú lo has recibido, así que somos esos destinatarios maravillosos. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la escogencia que de nosotros has hecho para llevarnos contigo hoy mismo a lugares celestiales y compartir contigo estas preciosas y maravillosas promesas que nos has hecho. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Tengan ustedes un resto del día del reposo en paz y una semana maravillosa en las manos de Yahshua de Nazaret. Apreciamos sus promesas preciosas y maravillosas y las apropiamos. Bendiciones para todos. Paz.